Dios les bendice en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como siempre es un privilegio y una bendición poder estar con cada uno de ustedes compartiendo la palabra y, ¿por qué no decirlo?, de seguir indagando de la palabra, seguir viéndole las perlas a la palabra y poder aprender de ella. Todos los días nosotros aprendemos de ella. Estamos en este tema. Gracias por acompañarme en esta serie de fe, viviendo por fe, o describe, Hebreos describe cómo luce vivir por fe. Estamos hablando en este tema de la fe es creer en lo que Dios ha dicho, creer en lo que Dios ha revelado, creer en lo que Dios ha prometido, que la fe se alimenta por la palabra de Dios y es lo que estamos indagando día a día en cada hora. Hemos hablado que la fe escucha a Dios, que la fe camina con Dios. Ahora vamos a hablar que la fe respeta a Dios. La fe respeta a Dios. Y vamos a ver un ejemplo en la palabra de cómo la palabra describe a Noé. Vamos ahora a la historia de Noé en este pasaje de la fe. Y vamos a ver la vida de Noé un poco. En generación en generación vamos a ver en este tiempo cómo es que Dios se refiere a Noé. Y para eso acompáñenme por favor a Hebreos 11. Vamos a Hebreos 11, ya que hemos estado ahí hablando, estudiando de esto. Vamos a Hebreos 11:7 y vamos a leer Hebreos 7, ¿verdad? En el versículo 7 dice así: Noé creyó en Dios y él mismo está hablando de Dios, y él mismo le advirtió sobre las cosas que nunca antes habían visto o que jamás no habían sucedido o que todavía no pasaban. Dios mismo advirtió. Esta palabra advertir es importante notar que una advertencia no es lo mismo que una amenaza. Una advertencia es como cuando nosotros vamos a un restaurante y dice, tenga cuidado que está mojado, se puede resbalar. Y una amenaza es decir, si no haces eso, entonces yo te voy a hacer algo malo. Entonces una amenaza es un peligro directamente de una persona a otra persona, y una advertencia solo es decir, cuidado. Ahí hay un bache, ¿verdad? Hay un hoyo, un bache, como le llame, ¿verdad? Está manejando y dice, mira, cuidado, un hoyo, no se te vaya a meter ahí porque se te va a romper la llanta, se te va a desinflar. Entonces, esa es una advertencia. Una advertencia es nada más asegurarte que uno esté alerta a algo, pero no necesariamente es una amenaza. Entonces, vemos que acá dice que Dios advirtió sobre algo que nunca había pasado o que aún no estaba por pasar, porque le tuvo que dar tiempo. Y dice, y como Noé entendió lo que Dios le dijo, esta palabra entender quiere decir, acepto lo que tú me dices, acepto lo que tú me has dicho, acepto lo que tú me has revelado, y creo que tú estás protegiendo a mi familia. Entonces, Noé en ese momento creyó en las palabras de Dios, porque ¿quién era Dios? Entonces, creer es respetar. Entonces, Noé respetaba a Dios, respetaba quién era Dios. Entonces, por eso ahora estamos viendo en esta hora, la fe respeta a Dios. En unas versiones de la Biblia, en unos versículos, dice la fe de Noé temió o tenía temor de Dios. Entonces nosotros sabemos que la palabra aquí temor es respeto, obediencia reverente que quiere significar respeto. Entonces nosotros hemos sustituido la palabra miedo por la palabra respeto, porque ya sabemos este concepto, ya sabemos el significado de miedo en este punto. Entonces, a medida que vaya leyendo, yo voy a sustituir la palabra miedo. Vamos a sustituir esa palabra y le vamos a poner respeto, porque ya sabemos que se deduce a respeto. Pero la fe respeta a Dios o tiene una obediencia reverente a Dios. Entonces nosotros podemos ver acá y como Noé entendió lo que Dios había dicho, le creyó y pues respetó lo que Dios había dicho, por quién venía. Así que construyó una arca para salvar a su familia, y por fe en Dios, porque él creyó en quién era Dios. Él sabía que Dios nada más no solamente existía, sino sabía quién era Dios,
Y cuando se acercaba a Dios, sabía que Él existía, sabía que su poder existía, sabía de que Él iba a cuidar de su familia. Entonces, eso quiere decir que confiaba en Él, confiaba plenamente de quién era Dios. Así que respetó lo que Dios le había dicho, construyó una arca para salvar a su familia y por fe en Dios Noé mostró que el mundo estaba equivocado y recibió la recompensa de ser justificado por Dios. Nosotros podemos ver acá de que porque creyó en Dios y por la fe que tenía en Dios, Noé mostró al mundo que estaba equivocado. Entonces, cuando Noé, en esta palabra es que estaba equivocado, es que demostró al mundo la evidencia de sus acciones. Cuando dice mostró no quiere decir, oh, ja, yo tenía la razón, sino que la evidencia fue de que pues la familia de Noé fue preservado, ¿verdad? Entonces esa fue la evidencia. Entonces nosotros podemos ver que la fe libera, la fe revera y revera a Dios. Estamos hablando revera porque este es el significado siguiente de temer. Cuando dice temió es reverar. Entonces, entonces revera a Dios. Nosotros podemos ver acá en esta parte singular y la palabra lo describe así, por la fe Noé tomó en serio la revelación de Dios sobre algo que aún no se veía y asimismo construyó una arca para salvar a su familia. Por su fe puso en evidencia al mundo y por la fe en Dios mostró que el mundo estaba equivocado. Así que recibió la recompensa de ser justificado por Dios, que se obtiene por medio del creer. Nosotros podemos ver que por eso la Biblia dice y todos ellos fueron justificados. ¿Por qué? Porque creer es una materia espiritual. Creer viene en la capacidad de fe. Entonces, vivir por fe es vivir en plena seguridad, tener la plena certeza de la confianza en Dios, en lo que Él ha dicho, en lo que Él ha revelado, en lo que Él ha prometido. Eso es básicamente fe. No andar por vista, sino por lo que Dios es. Y dice, porque él confió en Dios, porque sabía quién era y por fe en Dios. Entonces, este es un asunto de fe. Por eso cuando a Jesucristo le dice, ¿quién Dios dicen ustedes que yo soy? Y le dice, tú eres el Hijo de Dios. Y dice, esto no te lo ha revelado otra cosa, sino mi Padre. Entonces son asuntos de fe. Nosotros podemos ver que estos son asuntos de fe. Entonces podemos ver esto, ¿verdad? Cabe notar también de que en los patriarcas, en la época de los patriarcas, fue la administración que se conducía por conciencia. La fe era la certeza en ellos de lo que Dios había revelado. La fe era la certeza en ellos de lo que Dios había revelado. Este punto de fe nosotros sabemos que es la palabra pistis. Entonces, para esta palabra pistis, quiere decir específicamente esta porción cuando dice fe, nosotros sabemos que es creencia, pero la creencia sin pedir señales también es considerada fe, porque ellos no tenían espíritu dentro, pero tenían esa certeza tan grande de quién era Dios que era lo suficiente para ellos para creer en Dios. Entonces ese es el punto básico, no se me vayan a trabar de fe y creencia y esto y lo otro, no se me vayan a quedar ahí, pero vean más allá un paso de que ellos creyeron aún cuando esta administración solo se conducía por conciencia, donde no había ley, donde no había realmente una palabra escrita más básica. Entonces, para que ellos creyeran en Dios, básicamente la palabra se tenía que conducir o transmitir de boca en boca, así como cuando Raab dijo, no, yo he creído por todo lo que han dicho de cómo tu Dios abrió el mar. Entonces, esa era la fe que ellos tenían, que lo que habían oído nada más no era una simple historia, sino que creían con todo el corazón que era Dios. Entonces, sí es un asunto de fe, en el sentido de que tenían la plena certeza aún cuando no estaban equipados completamente. Si me siguen, ¿verdad? Si no, tienen la libertad que después de esto me pueden contactar y podemos indagar un poquito esto, pero creo que sí me siguen, ¿verdad? Entonces, creían en Dios, así como nosotros creemos en Dios. Pero a nosotros se nos hace más fácil porque ahora tenemos espíritu dentro y esa ha sido la promesa.
Entonces nosotros vemos por qué se le contó por justicia, porque ellos creyeron en Dios. Y el que se acerca tiene que creer que le hay, que Él existe, que Él es poderoso, que Él puede hacer todas las cosas, y también creyeron en la promesa. Por eso se le fue contado por justicia. Nosotros podemos de día en día, de décadas en décadas o generaciones en generación, podemos quedarnos en perplejos y decir cómo por temporadas los israelitas no creyeron, o cómo por temporadas algunas generaciones han perdido este respeto de quién es Dios, de que su palabra es verdad. Y podemos ver que en diferentes épocas se caminaba sin respeto, sin el respeto por lo que estaba establecido. Se les olvidaba de quién era Dios, todo lo que Dios había hecho, del poder de Dios. Entonces, no tenemos que olvidarnos de eso nosotros tampoco, de quién es Dios, porque ahí va a estar nuestra fuerza de quién es Dios. Vamos a Salmos, acompáñenme a Salmos 66:16. Vengan todos ustedes los que tienen, y esta mi versión acá, la que tengo, dice temor a Dios. Dice, vengan todos ustedes los que tienen temor a Dios, escuchen que voy a contarles todo lo que Él ha hecho por mí. Nosotros ya desde antemano dijimos que esta palabra temor es palabra reverencia, porque la forma en que ellos temían antes, acuérdense de que decían temer porque antes, cuando el espíritu no estaba dentro de ellos, se acuerdan de que ellos tenían miedo. La verdad sí es cierto, en ellos tenían miedo porque ellos, si había un ángel de Dios que se les acercaba, ellos tenían que ver hacia abajo porque la luz misma los podía matar. Porque antes el pecado no se limpiaba, solo se quedaba sobre, y entonces cualquier cosa de ellos se consideraban impuros. Por eso Jesucristo tuvo que morir para que nosotros nos limpiara, para que nosotros pudiéramos recibir el Espíritu. Porque imagínense, si Dios hubiera puesto Espíritu dentro, entonces también nosotros nos hubiéramos muerto. Entonces, para recibir el Espíritu, nosotros teníamos que ser limpios para poder resistir la pureza de Dios, que es su Espíritu. Entonces, esta palabra temor era una figura de que cuando ellos de alguna manera tenían una conexión con Dios, tenían una comunicación con Él, entonces ellos no podían ver, si no tenían que estar agachados, porque si no, ellos podían tener el peligro de caer ahí como una fruta madura, ¿verdad? Entonces, por eso era que ellos también reveraban y respetaban. Pero esta es una figura de decir reverencia, respeto, de saber quién es Dios, que Él es todopoderoso, que es la luz, que es amor, que en Él no hay tinieblas. Pero ahora la diferencia de caminar por fe es que nosotros hemos recibido a Jesucristo, que no tenemos miedo ya de andar en esclavitud, no tenemos ni miedo de andar en oscuridad, no tenemos miedo de que el amor de Dios o el Espíritu de Dios, porque está dentro de nosotros, de alguna manera o nos alejemos de Dios, o esto no, porque que ya no está, todas esas barreras ya no están, ya fueron derribadas. Entonces podemos ver esto que dice, vengan todos ustedes los que tienen respeto a Dios, escuchen escuchen lo que yo les voy a contar y todo lo que Él ha hecho por mí. Entonces esta es la manera de que la palabra se pasaba con el tiempo, se pasaba a través de los tiempos, de las generaciones, y ellos contaban la gloria de Dios y contaban las maravillas y contaban qué es lo que Dios había hecho en sus vidas y cómo los había liberado, y testificaban y glorificaban a Dios de esta manera. Por eso este salmo dice claramente, vengan y óiganme, yo les contaré a cuantos todos veneran a Dios, en cuanto a todos veneran a Dios, todo lo que Él ha hecho por mí. Porque si ustedes veneran a Dios o respetan a Dios, cuando yo glorifico a Dios, lógicamente ustedes le van a dar la gloria y eso los va a inspirar. ¿Por qué? Porque saben que Dios puede. Si Dios me ha sanado, si Dios me ha dado algo, ustedes dicen gloria a Dios porque sé que ese es mi Dios, porque sé que Dios puede hacer eso. Entonces yo les por eso aquí dice, vengan y ustedes me van a oír. Todos los que veneran a Dios van a saber las cosas que ha hecho por mí. ¿Por qué? Porque la van a aceptar, porque van a saber que es un Dios todopoderoso y capaz de hacer eso. Entonces nosotros podemos ver en este punto de la vida de Noé,
en el punto de la vida de Noé, nosotros estábamos viendo que un mundo, que estaba siendo un mundo, o que este mundo estaba siendo destruido, o estaba a punto de ser destruido. Y podemos ver podemos ver en la vida de Noé que por la fe reverente ante la advertencia de Dios, que él que creyó y tuvo fe, como dice Hebreos 11:6. Nosotros podemos ver Hebreos 11:6 porque cuando Dios le dice, eso es la palabra de Dios, le dice, mira, va a pasar esto. Entonces, él creyó. Él creyó en esas palabras. Y eso es importante cuando Dios nos dice una instrucción grande o pequeña, creer en lo que Dios nos está dando, en la información que nos está dando. Y accionar de acuerdo a ella es tenerle respeto a Dios. Entonces vamos a Jeremías 32:40. Jeremías 32:40 dice así: haré con ellos una alianza eterna, me comprometeré a no dejar nunca de hacerles bien, y le llenaré del deseo de honrarme y no apartarse nunca de mí. Vamos a ver con detalle esta parte, lo que dice Jeremías. Lo que dice Jeremías habla de creer, habla de confianza, habla de certeza y habla de fe. A pesar de que es un versículo del Antiguo Testamento, si nosotros le ponemos detalle, si le ponemos ojo agudo, podemos ver que no está hablando de ese tiempo, sino está hablando del tiempo futuro, porque dice, haré con ellos una alianza eterna. Él ha hecho una alianza eterna con nosotros, porque nos dio la vida eterna a través de su Espíritu. Me comprometeré a no dejarlos nunca. Antes, si los creyentes o los siervos o cualquiera de estos adjetivos, ¿verdad? Que en aquel entonces, porque antes no se le dijo hijo jamás a nadie, ¿verdad? Entonces, antes, si ellos desobedecían, entonces lastimosamente Dios se apartaba de ellos. Entonces, Dios nunca se va a apartar de nosotros. Y dice, me comprometeré a no dejarlos nunca. Y nunca dejaré de hacerles el bien. Y se acuerdan que eso está en Romanos, que dice que Él siempre nos va a dar las bondades, no siempre nos va a dar su gracia, siempre nos va a hacer el bien. Y les llenaré del deseo de honrarme. Y les pondré eso. Entonces podemos ver esta promesa y esta promesa hermosa. A mí este versículo me dejó admirada y la verdad yo sé que cada uno de ustedes también les ha impactado este versículo por lo que realmente el contenido de este versículo, ¿verdad? Dice, solo lo voy a volver a repetir para que se regocijen conmigo. Haré con ellos una alianza, perdón, que de la emoción a veces tartamudo, pero pues ahí va. Haré con ellos una alianza, un pacto eterno. Alianza eso es, ¿verdad? Un pacto eterno. Haré un pacto eterno, me comprometeré a no dejarlos nunca, no los voy a abandonar, no los voy a desamparar, y mientras que nunca los deje, me voy a dedicar a hacerles bien, me voy a dedicar a darles la bondad, y les llenaré y pondré el deseo de honrarme, de respetarme, de venerarme. Ese es honrar, venerar, y honra quiere decir respeto, y respeto quiere decir veneración, y asimismo no, y de no apartarme nunca, y dice, y honrarme y de no apartarse nunca de mí. ¿Qué promesa? Dice, y no se van a apartar nunca de mí. Eso quiere decir que las bondades de tarde o temprano nos van a llegar y van a hacer que nosotros tornemos un camino de 180 grados y nos van a hacer que nos regresemos. Entonces, vamos a ver qué es el respeto. El respeto es un regalo, porque aquí, si en otras versiones dice, y yo pondré miedo en ellos. Y acuérdense que esta palabra miedo ya la explicamos. Y dice, y yo pondré miedo en ellos. Si no me equivoco, la Reina Valera dice, yo pondré miedo en ellos. Entonces, honrarme o venerarme es esta palabra. Y solo lo aclaro porque sé que muchos oyentes tienen esa palabra miedo, pero no es miedo de pavor, sino es reverencia, es respeto, es honra. Pero nos vamos a quedar con la palabra respeto, ¿ok? Y les voy a poner respeto, dice, para que nunca se aparten de mí.
Nosotros estamos viendo eso. Entonces, hemos dicho que las promesas es como Juan 3:16, por tanto Dios amó al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La advertencia es de que si aquel que no cree será condenado, no está hablando que Dios está amenazando que los va a condenar, sino simplemente por una advertencia de que aquel que no crea, cuidado que aquel no crea, ya ha sido condenado. ¿Ok? Hemos trabajado en esto para ver y para ir viendo. Pero una de las cosas que aquí está dice de que Él nunca se va a ir de nuestro lado. Él siempre va a estar de nuestra parte, ayudándonos, protegiéndonos y haciendo el bien en nuestra vida. Entonces tenemos que creerlo. Entonces el respeto es un regalo porque Él dice, y pondré en sus corazones el respeto para que nunca se aparten. Entonces, cuando dice pondré en sus corazones, quiere decir que cuando nosotros recibimos Espíritu Santo, nosotros en el Espíritu Santo se nos dio el regalo del respeto. Y el respeto es la habilidad de poder creer en Dios, de poder respetarlo, de poder honrarlo, de poder creer quién es Él, que Él existe, que es todopoderoso y que es todo bueno. Entonces nosotros podemos ver que el respeto, una de las características del respeto que estamos viendo es que es un regalo. Entonces es un regalo. Tenemos un nuevo pacto con Él, una nueva alianza con Él. Y dice, y pondré reverencia en sus corazones. Pondré esa reverencia y voy a hacerle bien. Esta palabra voy a hacerle bien, ¿no les parece que está hablando de la bondad de Dios? La bondad de Dios. Entonces vemos este pasaje como diamante y un nuevo pacto que es eterno, un pacto eterno, que es por, más allá, ¿verdad? No lo tengo que explicar, es un pacto eterno, la vida eterna y todo. Y no me iré, no los voy a desamparar, no me voy a ir de su lado. Entonces nosotros podemos ver que la confianza es el respeto y el respeto en nuestros corazones, y cuando está en nuestros corazones es fe. ¿Por qué? Porque cuando nosotros respetamos a Dios es porque sabemos que es quién es Él. Sabemos que es el Dios que abrió el agua, sabemos que el Dios que resucitó a Jesucristo de los muertos, sabemos que Él existe, y esta es la fe que nos lleva a creer aquello que no vimos, pero está bien impregnado en nuestros corazones, está bien inmergido y creemos 100% en toda esta verdad, que esta es la fe, que aquellas cosas que no hemos visto, sabemos que es un Dios maravilloso, un Dios amoroso, un Dios poderoso, un Dios que es capaz de hacer todo lo que Él ha prometido. Nuestro Padre Celestial es bueno y siempre nos va a dar de las buenas dádivas, de don perfecto que desciende de lo alto. Él no nos quita lo que nos dio ya, y su poder y sus promesas están para el sí y el amén. Y nosotros siempre, siempre vamos a regresar a Él por su poder, por su amor y por su bondad. Y este es un regalo. La reverencia es un regalo vital para nuestra vida en Dios. Y la reverencia está en creer quién es Él. Hemos visto esto, no contradecir la instrucción de Dios, no contradecir la palabra de Dios. Realmente aceptarla en su totalidad, ya sea la instrucción, ya sea una advertencia donde dice, mira a Margarita, no vayas por este camino, o mira Margarita, tenés cuidado. Creer que Dios me lo está diciendo por algo. No me lo está diciendo para hacerme sentir mal. Me lo está diciendo por una razón. Y aunque yo no entienda la razón por qué me dice, no vayas en este camino, tengo que obedecer, porque cuando yo finalice el camino y vea hacia atrás, entonces entenderé. Entonces es lo que pasó con Noé. Noé hizo el arca. Él no preguntó. Ya después, cuando comenzó el diluvio, dijo, oh, ya entiendo por qué el arca. Pero él no le dijo, oh, dame un sueño para saber si es cierto que va a llover. No, entonces nosotros igual con las promesas y las instrucciones y las advertencias, nosotros no tenemos que cuestionarlas, tenemos que creer porque sabemos de dónde viene. Segunda parte. El respeto es un fruto. ¿Y cómo les voy a decir? O en el respeto, el respeto piadoso. Vamos a hablar de respeto piadoso. En el respeto piadoso podemos ver que el fruto de este es el perdón. Si yo tengo respeto por Dios, yo voy a perdonar. ¿Por qué les digo esto? El respeto piadoso, el fruto es el perdón. El perdón. Entonces, si yo respeto a Dios, voy a perdonar. Voy a perdonar.
Es una virtud que se inspira en el amor de Dios y por su amor hay gratitud y respeto, haciendo su palabra un principio de vida. En el latín, piadoso es obediente. En el latín, nosotros vemos que esta palabra piadoso quiere decir obediente. Por eso podemos ver en el que dice y era piadoso de Dios o devoto de Dios. Eso quiere decir obedientes, obediente, reverentemente. Quiere decir de que si alguien le decía, mira, este es azul y Dios te decía que era rojo, vos decías rojo y punto. Y nadie me saca de esto porque Dios me dijo que es rojo. Entonces eso devoto o piadoso, obediente, que nadie te sacaba de lo que Dios ponía en tu corazón, nadie te lo quitaba. Y entonces nosotros podemos ver que el respeto piadoso es la virtud que es inspirada en el amor de Dios. Entonces, si yo amo a Dios y yo entiendo que yo he recibido el perdón más grande, porque se me fue dado Jesucristo para mi vida y a mí se me ha perdonado tanto y me siguen perdonando tanto. Si yo sé que yo necesito constantemente de su amor y de su perdón y que y soy consciente de que Dios me ha perdonado tantas cosas y su bondad me persigue en muchas áreas de mi vida, entonces voy a entender por qué tengo que respetar cuando Dios me dice que en su palabra que tenemos que perdonar. El respeto piadoso, el producto es el fruto del perdón. Cuando Dios me dice tienes que perdonar, es cuando nosotros entendemos que a nosotros se nos ha perdonado tanto también. Cuando yo digo yo no quiero perdonar, estoy diciendo que yo soy perfecto y no necesito perdonar. Es como a Caín y Abel. Caín aceptó que necesitaba un redentor. Y nosotros somos un sacrificio vivo de Jesucristo. Y a nosotros se nos perdonó todo en Jesucristo. Somos caros, sí, pero cuando nosotros perdonamos es cuando reconocemos que hemos sido perdonados y que necesitamos constantemente el perdón de Dios, porque seguimos, mientras que tengamos un proceso de vida, nosotros siempre vamos a seguir creciendo en el sentido de ir corrigiendo también errores propios, ¿verdad? Entonces el perdón quiere decir, en otras palabras, que yo acepto el perdón de Dios y que agradezco el perdón de Dios. Si usted no perdona, quiere decir que usted no necesita el perdón de Dios porque usted se cree que es suficientemente perfecto y no necesita ese perdón. Pero cuando somos conscientes de que Dios nos ha perdonado tanto y el hecho de tener el sacrificio de Jesucristo en nuestra vida, entonces somos agradecidos y conscientes y obedecemos cuando Dios nos dice, tienes que perdonar. Y nosotros sí, gracias Padre, porque sé que tengo que perdonar porque yo necesito día a día de ese sacrificio, porque vivir en gracia, vivir en fe, vivir en Cristo, de su sacrificio, para que día a día yo reconozca y exalte ese sacrificio en mi vida, por fe, porque aunque lo vi en la cruz, aunque no vi a Jesucristo, dijo Pedro, lo amo todavía. Dice, aunque no hemos visto a Jesucristo, lo amamos. Entonces eso es fe, saber de que Dios me ha perdonado tanto, tanto, pero tanto, que por qué no voy a perdonar yo a otros. Entonces vamos a ver el carácter de Dios y por qué el perdón es un regalo a través del respeto. Estamos viendo que vimos que el respeto es un regalo. Ahora vemos que el respeto piadoso trae el fruto del perdón. Porque yo voy a respetar lo que la palabra dice. Si Dios me dice que me ha perdonado, vamos a un versículo para que veamos que nada más no son ideas mías, nada más, ¿verdad? No son ideas solitarias, nada más. Vamos a Salmo 130, 3 y 4. Señor, Señor, si tuvieras en cuenta la maldad, ¿quién podría mantenerse en pie? Señor, Señor, si tuvieras en cuenta la maldad, ¿quién podría mantenerse en pie? Pero en ti encontramos perdón para que te honremos. Y miren esta palabra hermosa. Dice, no llevarás registro de los pecados. Tú ofreces el perdón para que aprendamos a respetarte. Otra palabra en otra versión dice para que aprendamos a temerte. Pero vemos, dice, Señor, Señor, si tú tuvieras en cuenta la maldad, ¿quién se pudiera tener en pie? Como dice, el que lance el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. ¿Quién podría mantenerse en pie por su propia fuerza? No, la fuerza viene de Jesucristo, nuestro Señor Salvador Jesucristo. Gloria a Dios, y por eso podemos perdonar, por eso podemos respetar, porque podemos entender la materia espiritual. Y dice
Dice, tú no llevas registros de pecados. Y dice, y acá dice, pero en ti encontramos el perdón para que te honremos. Vea esto. Aquí no dice pero en ti encontramos el perdón para que te amemos. ¿Verdad? Qué raro, porque aquí no dice para que te amemos. Dice para que te respetemos. Respetar. Nosotros estamos hablando del respeto, que es poder reverenciar. Es una actitud profunda de respeto y de amor, una conducta reverente a Dios, incluyendo honrarlo y expresar gratitud. Nosotros podemos ver en Salmo 130, 3 al 2, perdón, 3 y 4, Salmo 130, 3 y 4, el que hemos leído, y vemos específicamente el 4, donde dice de que, pero tú en ti encontramos el perdón para que te honremos, y dice, y tú nos perdonas para que nosotros te obedezcamos. Entonces, si vemos, dice que dice, en ti encontramos el perdón. Dios nos ha perdonado a nosotros para que lo respetemos. Dios nos perdonó a nosotros para que lo respetemos. No, como, qué chistoso, ¿verdad? Porque podría decir que hay perdón en ti para que te amemos. Podría decir esto, este Salmos. Hay perdón en ti para que todos te amen. Pero no dice eso, es para que todos te respeten. ¿Por qué respetamos a Dios? Porque entendemos quién es Dios cuando dio a su único hijo. Dice, por tanto amó a Dios al mundo que dio a su hijo. Y cuando entendemos nosotros que en Él encontramos el perdón, entonces vamos a respetar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que si Dios nos perdonó tanto, vamos a respetar cuando Él nos dice que nos ha perdonado para que nosotros podamos respetar lo que Él nos dice en su palabra, para que el Espíritu que esté nos capacite a nosotros para respetar, que tenemos que perdonar también, que tenemos que realmente ver esto. Y por eso cuando nosotros vemos estos y dice, pero en ti encontramos el perdón para que te honremos. Entonces hemos encontrado el perdón en Él para respetarlo. Entonces, cuando nosotros vemos que Dios nos ha perdonado a nosotros decimos, wow, este es mi Dios. Y entonces por eso el regalo que se activa en mí es el respeto. ¿Por qué? Porque el respeto es obediencia. Cuando veo de que Dios ha dado tanto por mí, ha hecho tanto por mí y aún me ha prometido que no me va a abandonar, puedo obedecer por respeto, puedo obedecer porque es un regalo, puedo obedecer porque veo tantas cosas de mi amado Padre que me hacen o me generan respetarlo, me generan obedecerlo. ¿Por qué? Porque todo lo que viene es por eso la gente de antes lo veneraba. ¿Por qué? Por las maravillas que él hacía. Entonces, su perdón genera respeto. El respeto trae el fruto del perdón. Jesucristo dice que a Jesucristo nosotros podemos ver que la palabra dice que él resistió semejante castigo y él respetó la voluntad de Dios. Él trajo el fruto del perdón. Fue a través de él, porque por Jesús nosotros fuimos perdonados. Y él tuvo que realmente respetar la palabra. Acuérdense que Jesucristo dijo, Padre, si yo no quiero pasar esto, pero tengo que respetar tu palabra, tengo que respetar tu voluntad para traer el perdón a todos. Qué maravilla. ¿No les parece eso que va junto a Salmos? Porque Jesucristo tuvo que respetar la palabra, tuvo que respetar a Dios para traer el fruto del perdón a nuestra vida, porque si Jesucristo no hubiera muerto, nunca nosotros hubiéramos encontrado el perdón. Inclusive en la vida de Jesucristo, al momento de respetar a Dios, al momento de honrarlo, trajo el fruto del perdón a nuestras vidas. Entonces podemos ver todo esto reflejado en Dios. Que todas las cosas en la palabra está ahí. Entonces nosotros tenemos un regalo dado por Dios que es el respeto, que el respeto no es que nosotros lo tenemos que ver como, son leyes y reglas que tengo que cumplir, son leyes que se me han impuesto. No, tengo que ver el propósito eterno, ¿por qué tengo que respetar? Estamos viendo el propósito eterno, que tal amor nos dio el Padre para que nosotros podamos respetar y tener el fruto de la gratitud del perdón.
a través aún de la acción fiel de Jesucristo, cuando Él dio su vida para el que en nosotros hubiera ese fruto de perdón y tener una relación cercana con Dios. Nosotros podemos ver eso, ¿verdad? Vamos a Romanos. Acuérdense que estamos hablando de la vida de Noé en correferente a la fe respeta a Dios. Y por la fe, Noé tomó en serio la revelación de Dios, lo respetó. Y estamos hablando, la fe respeta a Dios, por eso estamos indagando en este tema. Entonces, vamos a Romanos. Vamos a leer el 3 al 18. 3:18, no al 18, perdón. Romanos 3:18, jamás tienen presente que hay que temer a Dios. Podemos ver esto. Pueden leerlo todo, pero aquí, como les había dicho, hay unas versiones que dicen temer, otras que dicen respetar, venerar, ya hemos ido. Entonces, ya sea que lo lea como temer o lo sustituya, ustedes saben que es la palabra que nos lleva al respeto. Pero dice, jamás tienen presente que hay que temer o hay que respetar a Dios. Jamás tienen en su corazón presente que hay que respetar a Dios. Entonces sabemos que es un regalo, pero todo regalo se abre y se activa y se usa. Entonces dice, por falta de respeto, aunque es un regalo porque es lo que Dios ha depositado en nosotros, pero Dios tampoco nos va a obligar. Pero dice, por esa falta de respeto, porque no hay respeto, el respeto que nace de Dios es nacido por el sacrificio de Jesucristo a través del amor. Por lo mismo que les estaba diciendo. Jesucristo dijo, Padre, yo no quiero hacer esto, pero pues que se haga tu voluntad, voy a respetar, voy a venerar, voy a honrar tu voluntad para traer el fruto del perdón. Cuando yo realmente realzo el sacrificio de Jesucristo en mi vida y lo reconozco y lo acepto por totalidad y reconozco que toda esta vida es vivir a través de la fe o vivir por fe, entonces yo puedo entender, y cuando hay entendimiento y hay conciencia del sacrificio de Jesucristo, entonces mi fe crece o florece a un punto que va a activar el respeto en Dios, va a activar la obediencia, va a activar un caminar en gratitud o con gracia, ¿verdad? Con esta gratitud. Vamos a tener gracia, y gracia es tener también la habilidad de no solamente de vivir en gracia, sino vivir basado a la gracia, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver esto. Entonces tener la visión que nosotros tenemos que tener la visión de qué es lo que realmente tomó para que nosotros fuéramos perdonados. Tenemos que tener la visión de qué es lo que tomó, qué es lo que fue, qué es lo que pasó para que nosotros fuéramos perdonados. Fue la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, fue su sangre, fue su sacrificio, fue tanta época, tanta generación, tantas cosas que pasaron a través de los tiempos, inclusive la historia de Egipto y todo eso, para llevarnos hasta acá, que todo lo que tomó para que nosotros fuéramos perdonados. Entonces nosotros vamos a adquirir ese respeto. ¿Por qué? Porque vemos a través de la historia un Dios 100% amoroso, poderoso, capaz. Todas las cosas se quedan muy cortas ante esta, ¿verdad? Entonces podemos ver esto acá. Entonces, pero sigamos. Entonces el respeto piadoso hace que un corazón vea el costo de nuestra liberación. El respeto piadoso hace que un corazón vea lo que costó nuestra liberación, y ese amor nos motiva a respetar a Dios. El respeto a Dios es el comienzo de la sabiduría, ¿se acuerdan? El respeto a Dios es el comienzo de la sabiduría. Entre más yo entienda y esté consciente del costo de mi liberación, entonces eso me va a motivar a respetar. Entonces vamos a ver un ejemplo. Acompáñenme a Éxodo 20:20 en este contexto. Y dice así, y Moisés les contestó, no tengan miedo, Dios ha venido para ponerlos a prueba y para que siempre sientan respeto de él a fin de que no pequen. Entonces dice, a Moisés le dice, no tengan miedo. Dice, no tengan miedo, les dijo, no tengan miedo. Dios ha venido
Cuando dice esta palabra poner a prueba, nosotros hemos aprendido prueba en el sentido así como un examen, para confirmar el conocimiento. 2 más 2, que es 4, ¿verdad? Entonces, cuando yo te pregunto 2 más 2, yo te estoy poniendo a prueba el conocimiento. Cuando esta palabra dice poner a prueba, no está hablando de una tentación, sino les estaba diciendo, ok, ¿qué tanto conocen? Entonces, si tanto ustedes conocen, tienen que accionar de acuerdo a lo que conocen, de ese tipo de conocimiento. Entonces, y dice, ¿para qué? Y para que siempre sientan respeto a Dios a fin de que no pequen. Entonces, podemos ver que el respeto es a fin de que nosotros realmente sigamos la palabra, sigamos lo que en la palabra hay. Entonces nosotros vemos que Moisés dice esto porque Dios ha venido de esta manera para comprobar su conocimiento. Esta es otra versión. Moisés le dice, porque Dios ha venido de esta manera para verdaderamente comprobar su conocimiento y así su reverencia por él les permita hacer lo correcto. Vuelvo y repito, porque Dios ha venido de esta manera para comprobar su conocimiento y así su reverencia por él les permita hacer lo correcto. El respeto de lo que Dios ha dicho o lo que Dios ha revelado en el conocimiento sobre Él. Es un regalo creer en quién es Él, tener la capacidad mental, no de uno mismo, sino la disponibilidad de saber quién es Dios, de reconocer lo que Él ha dicho, lo que Él ha revelado, lo que Él ha prometido, inclusive las promesas y las advertencias. El respeto es la capacidad de valorar y honrar las palabras y las acciones, de honrar palabras y acciones. El espíritu derramado es un regalo, entonces nosotros vamos a valorarlo y el respeto es la capacidad de poder valorar todo esto. Nosotros podemos ver esto, ¿verdad? El conocimiento de su amor y su perdón tiene que ser una motivación, un estandarte en nuestra vida. El conocimiento de su amor y el perdón son las mayores de mis motivaciones. El respeto y el respeto no tiene que ser, vuelvo y repito, como una ley. No tienen que forzármelo, sino cuando yo estoy consciente de lo que Dios ha hecho por mí a través de los tiempos, de lo que Dios tuvo que hacer, qué tan amor nos dio al Padre que seamos hijos de Él y nos dio a su único hijo para que nosotros pudiéramos realmente disfrutar de todo, no solo de las bendiciones en el sentido, no de las bendiciones presentes, sino las futuras. Acuérdense que la ley perfecta es el amor, dice, porque la ley perfecta es el amor. Si yo amo, yo voy a hacer bien. Si yo amo, voy a poner primero a Dios en todos los sentidos. Entonces podemos ver eso. Entonces nosotros también podemos ver que el cuarto punto, el respeto se refugia en lo que se ha recibido. El respeto se refugia en lo que ha recibido. Si yo respeto, Dios me dice, tú recibiste mi espíritu, tú recibiste mi amor, mi gracia, mi paz, etc. Entonces, porque yo creo en la palabra de Dios, el respeto, honro lo que Él me ha dicho y me dice, hija, tú tienes paz. Hija, tú tienes poder. Entonces, porque honro esas palabras, porque las respeto, entonces me voy a refugiar en lo que he recibido. Mi fuerza va a ser en el valor de las palabras de Dios, en el valor de quién es Dios, en el valor de qué es lo que ha hecho Dios y de lo que puede hacer por mí. Y eso es creer. Entonces nosotros podemos ver eso. Vamos a Romanos. Romanos 5:5. Y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha llegado con su amor a nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Pues cuando éramos incapaces de salvarnos, Cristo y su debido tiempo murió por los pecadores. No es fácil que alguien se deje matar en lugar de otra persona, ni siquiera en lugar de una persona justa, aunque quizás alguien estaría dispuesto por morir por alguna persona que le haya hecho un gran bien. Pero Dios prueba que nos ama. Pero Dios ha comprobado que nos ama en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros y ahora después que Dios nos ha hecho justos mediante la muerte de Jesucristo, con mayor razón seremos salvos del castigo final por medio de él. Porque si Dios, cuando todavía éramos sus enemigos, nos reconcilió consigo mismo mediante la muerte de su Hijo, con mayor razón seremos salvos de la ira ahora que estamos reconciliados con él. Y hay otra versión que dice, con mayor razón nos va a cuidar. Si antes nos pudo cuidar, ahora con mayor razón nos va a cuidar porque somos sus hijos. Tenemos que valorar la paternidad de Dios, por decirlo de esa forma humana. Cuando Él dice, mi hijo eres tú, porque eso nos ha dicho, ahora somos hijos. Entonces se ha declarado que también somos hijos. Tenemos que valorar de lo que se ha hecho, de lo que se ha dicho.
tengo un solo objetivo, que es esto, que es mi fe. Es un regalo no merecido, pero sí creo que lo he heredado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque soy bueno o por Jesucristo. Entonces tenemos que comenzar a creer estas palabras, tenemos que vivir por la fe. ¿Por qué no usar esto, verdad? Punto 5. El respeto piadoso te sostendrá en un servicio fiel. El respeto piadoso te sostendrá en un servicio fiel. Si yo respeto a Dios, voy a creer lo que Él me ha dicho que yo puedo hacer. Voy a creer en el testimonio que Dios me ha dejado en Cristo Jesús. Voy a creer que Él me ha capacitado porque Él me ha capacitado, pero mi entrenamiento no es nada más de un minuto, de un segundo, de un día o 3 meses. Mi entrenamiento es toda la vida porque Él día a día nos entrena en el sentido que nos va a darnos revelación, nos va diciendo voy por este caminito, por aquel caminito. Acuérdense que mientras que usted tenga vida, usted va a tener una vida de crecimiento todo hasta que Jesucristo venga. El entrenamiento básicamente nunca termina, pero estamos capacitados por el Espíritu Santo. El respeto piadoso te sostendrá en un servicio fiel. El respeto equivale a aceptar lo que Dios ha dicho. No estamos basados por nuestra propia vida, por lo que hemos hecho y lo que seguiremos haciendo, pero lo que Él hizo. ¿Qué es lo que hizo Dios? Para que yo pudiera libremente servir. Nosotros tenemos que ser conscientes, ¿verdad? Tenemos que ser conscientes en esto. Vamos a ver rápidamente a Corintios 15, Primera de Corintios 15, 58. Y pues, dice, por lo tanto, mis queridos hermanos, sigan firmes y constantes trabajando siempre. Dice, sigan firmes y constantes. Tenemos que estar consistentes. Entonces, el respeto es consistente. No es que un día te voy a respetar y otro día no. Consistentemente tengo que acordarme y saber que esta firmeza viene de la constancia de quién es Dios y que Dios me ha dicho, ok, todas las cosas que tú haces no es en vano en el sentido de que Dios ha dicho de que si yo voy y ministro, la palabra va a hacer efecto. Si yo voy y oro por alguien, va a estar sano. Nada de lo que haga va a ser en vano. ¿Por qué? Por tu unión con Jesucristo. Entonces vamos a Romanos 11, 12, perdón. Romanos 12, 11. Romanos 12, 11. Esfuércense, no sean perezosos y sirvan al Señor con un corazón ferviente. Entonces, el corazón ferviente quiere decir también eso, que realmente seamos efervescentes para Dios, que creamos que si alguien es fanático por lo que quiera ser fanático, nosotros seamos fanáticos por nuestro Padre. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es un corazón ferviente, aquel que dice, yes, ese es mi Dios, ese es mi Padre, gloria a Dios, Él ha hecho maravillas por mí, como dijo Salmo, vengan, les voy a contar todo lo que Dios ha hecho por mí. Un corazón ferviente respeta a Dios, respeta porque las cosas que Él ha hecho y seguirá haciendo y vemos el poder de Dios día a día. Vamos a Hebreos. Podemos ver Hebreos 6:10, que es un esfuerzo de trabajo en amor o con amor. Dice, porque Dios es justo y no olvidará lo que ustedes han hecho y en el amor que han mostrado al ayudar a los hijos de Dios, como aún lo están haciendo. Dice, Dios no es injusto. Lógicamente que cuando nosotros hacemos o servimos, nuestro servicio no es nuestra fuerza, nuestro servicio no es por lo que Dios nos da, solo está diciendo de que acuérdese que hay una ley que Dios ha establecido que dando es como se recibe y la palabra que doy esa regresa conmigo. Cada vez que yo ministro, yo me ministro a mí misma. ¿Por qué? Porque el bien que yo hago es el bien que recibo en todos los sentidos, pero mi servicio no es mi fuerza, mi servicio no es mi relación con Dios, mi servicio es lo que yo hago para que la gente vea qué tan maravilloso Padre tenemos. Y él dice, aquel te ha llamado para mostrar las virtudes del que te llamó. Perdón. Para llamar las virtudes de aquel que te llamó. Entonces, mi servicio no es para demostrar o hablar de mí. Mi servicio es para mostrar las virtudes de aquel que me amó. Entonces mi fuerza está en lo que Dios ha dicho, pero mi servicio, acuérdense que dijimos que nuestro crecimiento florece vertical, pero mi servicio es ¿por qué? Porque si yo veo lo que Dios dio por mí, yo quiero que todo mundo que yo conozca tenga lo que Dios me dio. En otras palabras, entonces podemos ver
eso, que estamos en esto. Nosotros no nos estamos para servirnos a nosotros mismos, sino darle la gloria al Padre y poder creer en lo que Dios ha dicho y nuestro servicio, nuestro valor es en representación de Dios y para revelar la palabra de Dios. Ambos de estos son un regalo y nosotros nos podemos sostener en este amor. Ya casi finalizando, por eso tenía la alarma acá, dijeron. Pero si no, nos quedamos y seguimos. Pero vamos a continuar. Y vamos al punto 6. Vamos a ver. Creo que sí podemos, pero si no, agarre ahí un cafecito conmigo porque esto se está poniendo interesante. Entonces, vamos al punto 6, el respeto. ¿Qué tenemos que tener? El respeto en. Entonces, el amor de Dios para mí. El respeto, ¿qué es? El amor de Dios para mí, su bondad y continúa su misericordia, no permitirá que me pierda. Acuérdense que Jeremías dijo, y no voy a permitir que se pierdan, siempre voy a estar dándole bienes y bienes y bienes. Entonces, por ese respeto, por ese amor que yo tengo, de decir, wow, tu promesa es que no me vas a abandonar, no me vas a dejar cuando ande en circunstancias, que esas circunstancias me quieren engañar y decir, oh, mira, Dios te ha dejado y el diablo es diablo, pero tu promesa es que no me has dejado, que no me has dejado. Y acuérdense que la fe es aquello, la fe es la certeza de lo que no se ve. Entonces nosotros podemos ver eso, que la fe es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que esperamos. Nosotros esperamos tantas cosas por Dios, pero el respeto es el amor de Dios, la bondad que ha prometido y la misericordia no va a permitir que me pierda. Nosotros podemos ver en la vida de Noé cómo él respetó la revelación de Dios y dijo, ¿verdad? Y el padre le dijo que se acercaba el diluvio. Y a pesar de que no lo veía, creyó en estas palabras, creyó en Dios, y él sabía que Dios lo sabía todo. Entonces su confianza estaba en quién era Dios. Su confianza no era en lo demás, en las circunstancias, en el diluvio, ni nada. Su confianza era en Dios. Nosotros podemos ver eso en Hebreos 11:7, que dice que Noé decidió creer. Noé fue el que decidió creer. Vamos a Juan. Primera de Juan 3:1. Miren cuánto nos ha amado Dios el Padre, que nos ha permitido ser llamados hijos de Dios, y lo somos. Por eso, los que son del mundo no nos conocen, pues no han conocido a Dios. Entonces nosotros sabemos que el mundo no va a creer en Dios y no va a creer como nosotros creemos, porque es nuestro Padre, no es Padre de ellos. Vamos a Hechos 5:29. Pedro y los demás apóstoles contestaron, es nuestro deber obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces es nuestro deber. ¿Se acuerda que hablamos de que Dios dijo que nosotros íbamos a encontrar el perdón en Él para que nosotros pudiéramos respetar a Dios? Y aquí Pedro lo afirma. Dice que nuestro deber es obedecer a Dios antes que los hombres. Entonces un deber es algo que Dios ha puesto en nuestros corazones para respetarlo. Y el agradecimiento de ellos era por todo lo que Dios había hecho. Si vemos este versículo, está bien conectado con lo que leímos. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, el mismo quien ustedes mataron, lo colgaron en la cruz, pero Dios lo levantó y lo ha puesto a su derecha y lo ha hecho guía y salvador para que la nación de Israel vuelva a Dios y reciba el perdón de pecados. De esto somos testigos nosotros y también lo que el Espíritu Santo de Dios, y también lo que es el Espíritu Santo que Dios ha dado para que lo obedezcan. Entonces podemos ver todas estas cosas anexándose en Jeremías cuando nosotros podemos ver a esto de Jeremías que dice, ¿se acuerdan? Que él iba a poner un pacto perpetuo en nosotros y nos iba a hacer bien. Y también cuando estamos hablando de que en Salmos 134, donde dice de que él podíamos encontrar perdón en él para que le respetemos. Entonces Pedro aquí abarca todo, donde dice el por qué. Entonces dice, mi deber es obedecer a Dios antes que los hombres, por la razón de que Él fue el que resucitó a Jesucristo, Él fue el que lo levantó, Él ha sido la guía,
y por por el plan perfecto eterno, nosotros recibimos perdón de pecados. Nosotros hemos sido testigos del Espíritu Santo que se ha dado para obedecer. Entonces podemos ver todas estas reseñas haciéndose, ¿verdad? Entonces nosotros respetamos a Dios y lo obedecemos, no para ganar su amor, sino porque estamos caminando desde su amor, desde su misericordia, desde su bondad. Nosotros tenemos un entrañable amor que nos hace ver el corazón de Dios, el poder de Dios, la motivación del corazón de Dios, que se convierte en nuestra motivación, que viene de un agradecimiento y se fomenta y se forma en ese respeto. Entonces nosotros vemos que Noé creyó en base de quién era Dios. Nosotros podemos ver esta revelación. Entonces vemos que la fe no escoge lo que más le gusta de la Biblia. La fe cree todo lo que la Biblia hay. La fe cree en lo que Dios ha revelado, inclusive en las instrucciones y las advertencias. Nosotros podemos ver que la fe es lo que el sacrificio de Jesucristo. Nosotros vemos que ese es el sacrificio de Jesucristo, ¿verdad? La fe cree en el sacrificio de Jesucristo. Nosotros podemos ver en Hebreos 11 y vemos ese el motivo de Hebreos que fue escrito. Hebreos 11 fue escrito y el motivo que fue escrito es porque muchos estaban abandonando la fe, muchos estaban abandonando esta fe y ese fue el motivo también de que fue escrito Hebreos. Por eso al principio dice, traigo muchos de testigos en esto que es la palabra, comienza así. Vemos que la fe cree en el sacrificio de Jesucristo, ese es el otro punto, la fe cree en el sacrificio de Jesucristo. Jesucristo murió por nosotros y nosotros fuimos aceptados. Nosotros vemos que en los judíos, en la cultura judía, ellos estaban constantemente, los judíos, nosotros vemos en esta cultura que estaban continuamente acosando al Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero nosotros también vemos el respeto de Dios y vemos ese respeto en todo, aún inclusive los discípulos ante una circunstancia, una advertencia, algo que iba en contra de todo eso, pero vemos todo esto constantemente en la vida de cada uno de los discípulos, ¿verdad? Entonces vemos que el respeto a Dios no nos dejará abandonar la fe, no nos va a dejar que abandonemos esa fe, ¿verdad? Entonces solo faltan unos cuantos versículos, así que les pido que tomen, que sigan tomando su cafecito. Vamos ya declinando este hermoso punto. Vamos a Primera de Pedro. Vamos a tocar solo algunos versículos. Primera de Pedro 8. Primera de Pedro 1, 8 y 9. Ustedes aman a Jesucristo aunque no lo han visto. Esta es fe. Es lo que les estaba diciendo y es importante. Así que manténganse aquí conmigo. Dice, ustedes aman a Jesucristo aunque no lo han visto. La fe es aquello que se espera de lo que no se ve. ¿Se acuerdan? La fe es aquello que se espera de lo que aún no se ve. La convicción de aquello que realmente va a llegar a ser la manifestación de lo que aún no existe o no hemos visto. Ustedes aman a Jesucristo aunque no lo han visto y ahora creyendo en Él sin haberlo visto, se alegra con un gran gozo tan grande y gloriosa que no pueden expresarse con palabras. Esto es fe, por eso es importante y no quiero quitarles esta bendición. Dice, ustedes aman a Jesucristo aunque no lo hayan visto, fe. Y siguen creyendo en Él aunque no lo hayan visto. Esto es respeto por lo que Jesucristo hizo de dar su vida. Se alegran con gran gozo, con gran gozo y con estas gloriosas palabras que no se pueden expresar, la verdad no se pueden expresar. Entonces podemos ver la palabra estableciéndose el respeto con la fe, porque dice, ustedes aman a Jesucristo aunque no lo hayan visto y creen en Él, que quiere decir respeto o de alguna manera creyendo. Si yo creo en Él, voy a creer en lo que Él hizo y imitarlo. Así que es respeto. Podemos respetar el testimonio de Jesucristo aunque no lo hayamos visto. Entonces, la fe viene anexada con el respeto y podemos ver eso. Entonces, vamos a Salmos 112:1.
Aleluya, aleluya, dice. Aleluya, aleluya. Dice, aleluya, aleluya. Feliz es el hombre que honra al Señor y se complace en sus palabras. Feliz es el hombre que honra al Señor. ¿Por qué cree que podemos encontrar felicidad en respetar a Dios? ¿Por qué podemos encontrar esa felicidad respetando a Dios? Y se complace en sus palabras. Sí es feliz porque entendemos el propósito y creemos quién es Él. Y pues tenemos buenos resultados, aparte de, ¿verdad? Cuando respetamos y hacemos lo que Dios nos dice, no porque, ay, es una ley pesada, sino por quién es Él. Entonces podemos tener mejores resultados y más rápido. Porque comprendemos quién es Dios, lo entendemos y no solamente lo entendemos, sino gracias a esa capacidad de ver el amor de Dios, podemos obrar en Él. Honren al Señor los consagrados a Él. Nosotros somos consagrados, somos puestos aparte. Honren al Señor los que son consagrados en Él, pues nada faltará a los que le honran. Esta es una promesa. Entonces, ¿por qué las promesas no son un intercambio? Pero tenemos que entender que las promesas van a ser porque creo en quién es Él. Creo en quién es Él. Creo entre más, la fe se alimenta por las palabras y las promesas también se alimentan por la palabra. Cuando creo quién es Él, lógicamente, y respeto quién es Él, entonces voy a obedecer de acuerdo a cuando dice, hija, esto es por el sacrificio de Jesucristo. Yo lo creo y entonces vamos, Dios. Entonces podemos ver que el respeto de Dios es honrarlo. Y cuando nosotros respetamos a Dios, nosotros ahogamos todos los miedos. No hay ningún miedo que nos separe de ese amor tan grande. Se ahogan los miedos. Cuando amamos a Dios, se ahogan y se disipan los miedos. Respetar es creer, tener la certeza que Dios me ama, que el amor de Dios es perfecto y que todo lo demás se va a ser ahogado en ese amor perfecto, que ya no tengo que tener miedo, ya no soy esclavo de ese miedo, del pecado. Ya Dios siempre está conmigo para hacerme bien, como lo dijo Jeremías en ese pacto eterno, y no va a dejar que me extravíe, sino Él siempre me va a rescatar. El que respeta tendrá gozo porque sabrá quién es Dios. Conocerá realmente quién es y su poder y su amor porque será bendecido en el fruto, el resultado de obedecer, de accionar de acuerdo a la palabra y a lo que Dios ha dicho. Noé creyó y por eso respetó la revelación de Dios, obedeció y su fruto fue el gozo. No lo tomó él como una ley o una ordenanza, sino esa justicia que era lo justo de Dios. Y nosotros, si podemos ver esto, que Dios va a siempre a galardonarnos al que crea lo que Él ha revelado. El respeto es creer las promesas de Dios y las instrucciones. Creer que nuestro Dios nos ha dado un pacto eterno, que Él siempre nos va a hacer bien, que no se va a apartar de nosotros, que creamos su palabra por amor a todo lo que ha hecho, a su poder, a sus maravillas, que siempre Él estará con nosotros, que nunca nos dejará ni nos desamparará, que su amor, en su infinito amor, nos ha capacitado y el deseo más grande de Dios es siempre bendecirnos, siempre estar con nosotros. Quedémonos con ese versículo de Jeremías, de que tenemos un pacto eterno y que veamos este pasaje de fe en que Noé, por respeto a Dios, de quien él era, hizo lo que Dios le había dicho, lo que Dios había revelado, y nosotros ahora en fe creemos lo que Dios ha dicho, creemos lo que Él es y respetamos porque sabemos que tomó un gran alto precio para que nosotros podamos obtener el caminar en fe.